Nadie quería ese partido, ni los jugadores, ni los entrenadores, ni siquiera los dos directores técnicos que se habían pasado la semana anterior, diciéndole a todo el que quisiera escuchar que el partido por el tercer puesto del Mundial no debería existir. Francia e Inglaterra habían llegado a Miami con sus sueños ya destruidos. A uno lo había asfixiado España. El otro había visto cómo se derrumbaba una ventaja histórica en la semifinal contra Argentina. Se suponía que debían jugar por una medalla de bronce que nadie realmente quería. En lugar de eso, nos regalaron 10 goles, un colapso de 4 goles, un triplete, múltiples récords, un penal polémico y uno de los partidos más locos que el Mundial había visto en décadas. Para cuando sonó el silbatazo final, hasta los comentaristas se estaban riendo. No había otra forma de procesar lo que había pasado. Francia había llegado al torneo como una de las favoritas. Kylian Mbappé estaba en el mejor momento de su carrera. Michael Olise había estado creando oportunidades a un ritmo extraordinario. Ousmane, Dembélé, Y, Désiré Doué lhe davam ao ataque velocidade. Inventiva Y. Imprevisibilidad. Durante la mayor parte del torneo, Francia parecía capaz de llegar a una tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Pero entonces apareció España. La semifinal se convirtió en una ejecución táctica. España le cerró los espacios a Francia, asfixió su mediocampo y borró a sus figuras ofensivas. Mbappé, Dembélé y Olise quedaron reducidos a figuras frustradas persiguiendo un partido que no podían controlar. Francia perdió 2-0. Su sueño se esfumó. Y Didier Deschamps, después de 14 años, un título mundial y otra final, se quedaba frente al último partido de su histórico reinado. No era una final, no era una celebración, un partido de consolación en Miami. Inglaterra llegaba cargando con una herida aún más vieja. No ganaban la Copa del Mundo desde 1966. Durante 60 años, cada generación prometedora terminó siendo consumida por los penales, la presión, el miedo táctico o un momento cruel. Contra Argentina en la semifinal, Inglaterra estuvo más cerca de lo que había estado en décadas. Anthony Gordon los había puesto en ventaja. El reloj corría hacia los minutos finales. Inglaterra le estaba ganando al campeón defensor. La gran final parecía estar al alcance de la mano. Pero entonces, Thomas Tuchel tomó la decisión que lo perseguiría mucho tiempo después de que terminara el torneo. Mandó a Inglaterra a echarse atrás. En vez de buscar el segundo gol, su equipo se dedicó a cuidar el primero. Metieron a todos sus jugadores en su propia área. Le entregaron por completo la posesión al rival. Prácticamente invitaron a Lionel Messi y a Argentina a atacar. Contra la mayoría de los equipos, esa estrategia habría funcionado. Pero contra Messi, fue una invitación directa al desastre. Argentina empató en los últimos minutos. Y luego anotaron de nuevo en el tiempo de compensación. La ventaja de 1-0 de Inglaterra se convirtió en una derrota de 2-1. El colapso fue tan rápido que Tuchel admitió después que la rueda de prensa se sintió como si Inglaterra hubiera quedado eliminada en la fase de grupos, sin haber ganado un solo partido. Así fue como Francia e Inglaterra llegaron a Miami. 2 gigantes heridos, 2 entrenadores contra las cuerdas, 2 selecciones obligadas a pelear por una medalla que no significaba nada comparada con la gran final que acababan de perder. Antes del silbatazo inicial, ambos técnicos expresaron públicamente su sentir. Tuchel admitió que sus jugadores no querían estar ahí. Ellos querían estar jugando la final en Nueva Jersey, no disputando un tercer lugar bajo el asfixiante calor de Miami. Deschamps fue todavía más lejos. Dijo que ese partido ni siquiera debería existir. Esas declaraciones desataron una polémica inmediata. Los aficionados habían pagado vuelos, hoteles y entradas. Habían cruzado fronteras enteras solo para ver a 2 de las mejores selecciones del mundo. Y sin embargo, los mismos hombres a cargo de esos equipos decían abiertamente que el partido era totalmente innecesario. Los críticos lo calificaron como una falta de respeto, aunque otros le dieron la razón a los entrenadores. El partido por el tercer puesto obligaba a jugadores agotados y devastados emocionalmente a volver a la cancha solo unos días después de perder el partido más importante de sus carreras. Pero aún así, había motivos para jugar. El orgullo nacional, subir al podio, los puntos del ranking, el premio económico y los récords individuales. Y una última oportunidad de irse del torneo con algo más que un profundo arrepentimiento
Las alineaciones revelaron que los dos entrenadores habían interpretado esa oportunidad de maneras completamente distintas. Deschamps puso a casi todas las estrellas de Francia en el campo. Mbappé fue titular, Olise también arrancó de inicio. Mike Maignan estaba bajo los tres palos. Theo Hernández, Ibrahima Konaté y Adrien Rabiot también formaban parte del once. Esto no parecía el planteamiento de un técnico que se tomara el partido como un simple amistoso. Deschamps quería ganar su último partido a toda costa, y también quería darle a Mbappé cada oportunidad posible para pelear por la bota de oro. Antes del pitazo inicial, Mbappé estaba empatado con Lionel Messi con 8 goles en el torneo. Messi tenía la ventaja gracias a las asistencias y todavía le quedaba la gran final por jugar. Mbappé necesitaba goles urgentemente. Inglaterra hizo todo lo contrario. Tuchel hizo cambios drásticos en el equipo. Harry Kane comenzó en el banco de suplentes. Jude Bellingham también arrancó con los suplentes. Jordan Pickford fue reemplazado por Dean Henderson. Declan Rice llevó la cinta de capitán en un equipo lleno de futbolistas que habían pasado casi todo el torneo esperando por unos minutos. Esa decisión parecía una rendición total. Francia ponía a toda su artillería pesada. Inglaterra salía con los suplentes. Lo que todos esperaban era obvio. Francia dominaría, Mbappé anotaría y Deschamps se marcharía con una última victoria. Pero ese pronóstico no duró ni 3 minutos. Declan Rice recibió el balón con espacio y sacó un latigazo tempranero. El remate terminó en el fondo de la red. Inglaterra se ponía 1-0 arriba. El capitán había dado el primer golpe antes de que Francia siquiera pudiera acomodarse en la cancha. A los 18 minutos de partido, Inglaterra golpeó de nuevo. Rice cobró un tiro de esquina. Ezri Konsa se elevó por encima de la defensa francesa y metió un frentazo potente directo al arco. 2-0. El once de gala de Francia estaba siendo destrozado por el equipo alternativo de Inglaterra. Y entonces, Bukayo Saka tomó el control absoluto. Él ya conocía de sobra la crueldad del fútbol de selecciones. Sabía perfectamente lo que era la presión, la culpa y el peso de todo un país mirando un solo disparo. Pero en Miami jugó sin una pizca de miedo. Marcus Rashford sacó un centro preciso que cruzó toda el área de meta. Saka apareció para definir. 3-0. Poco después, volvió a rematar desde el borde del área grande. 4-0. El marcador parecía de no creerse. Inglaterra había dejado a Kane y a Bellingham en el banquillo. Francia, en cambio, había alineado a casi todas sus estrellas. Y aún así, el equipo que supuestamente se tomaba el partido como un mero trámite estaba destrozando a una selección desesperada por darle una despedida digna a su entrenador. Al llegar al descanso, Inglaterra ganaba 4-0. El capítulo final de la era Deschamps se estaba convirtiendo en una humillación pública y dolorosa. La defensa francesa había sido completamente destrozada. Maignan había tenido que recoger el balón del fondo de su red 4 veces. La medalla de bronce parecía totalmente decidida. Pero aquel partido que nadie quería jugar se negó a comportarse como un encuentro de fútbol normal. Apenas 3 minutos después del entretiempo, Mbappé anotó. Olise generó la jugada. 4-1. El gol le devolvió la esperanza a Francia y acercó a Mbappé a un lugar histórico a nivel individual. Entonces, Mbappé se convirtió en el creador del juego. Habilitó a Bradley Barcola y Barcola definió. 4-2. El estadio estalló. Los aficionados franceses, que habían pasado la primera mitad en un silencio de asombro, de pronto volvieron a creer. La defensa alternativa de Inglaterra comenzó a replegarse. Francia atacaba con la furia de un equipo herido, decidido a borrar una primera mitad insoportable. Olise generó otra oportunidad de peligro, y Mbappé volvió a mandar el balón al fondo. 4-3. Una ventaja de 4 goles prácticamente se había esfumado. Francia estaba ahora a un solo gol de sellar una remontada que parecía imposible apenas unos minutos atrás. Ese segundo gol de Mbappé también cargaba con un peso histórico enorme, según las estadísticas. Este gol lo llevó a superar la histórica marca goleadora de la Copa del Mundo, colocándolo en la cima de la lista de máximos anotadores de la historia del torneo. Lo consiguió con apenas 27 años. Y con la posibilidad de disputar más copas del mundo en el futuro. En un partido que ambos entrenadores querían borrar del calendario, una de las más grandes estrellas del fútbol grabó su nombre en los libros de
Récords del torneo. Olise también estaba labrando su propio récord. Con sus asistencias en Miami, llegó a un total de 7 en el torneo. Jamás un jugador había registrado tanto en una sola Copa del Mundo, según la historia que se estaba escribiendo alrededor de este partido. Aquel partido que se suponía de consolación se había transformado en una noche histórica. Inglaterra ahora estaba acorralada. Su ventaja de 4 goles se había reducido a solo 1. El momento era de Francia. Mbappé estaba al acecho de otro gol. En la banca francesa, todos estaban de pie. Cada ataque traía consigo la promesa de una de las mayores remontadas que el torneo jamás hubiera presenciado. Y entonces llegó el momento que dividió la opinión de todos los espectadores. Jed Spence se filtró con fuerza en el área penal de Francia. Un defensor fue a disputarle el balón. Spence cayó al césped. El árbitro señaló el manchón penal. Los franceses protestaron de inmediato. Algunos creían que el contacto había sido suficiente. Otros pensaban que era una falta muy rigorista, sobre todo en un encuentro que había fluido con total libertad, regalando 7 goles de un fútbol ofensivo, casi incontrolable. Para Francia, el momento de la decisión fue sumamente cruel. Habían luchado con el alma para pasar de un 4-0 a un 4-3. Un polémico silbatazo amenazaba con arruinar la remontada justo cuando parecía hacerse posible. La decisión del penal se mantuvo firme. La siguiente pregunta era, ¿quién se encargaría de cobrarlo? Jude Bellingham había ingresado desde la banca. Él perfectamente pudo haber pedido el balón, pero en lugar de eso, se lo entregó a Saka. Saka ya llevaba 2 goles en su cuenta. Este disparo le daba la oportunidad de sellar un triplete en la Copa del Mundo, pero también traía consigo los fantasmas de cada penal que había cobrado antes, bajo la asfixiante presión de todo un país. Saka acomodó el balón en el punto penal, dio unos pasos hacia atrás y con total frialdad engañó al arquero. 5-3, triplete. Por unos segundos, lo surrealista de este partido quedó plasmado en las reacciones de todos. Bellingham corrió a abrazarlo. Los jugadores ingleses sonreían incrédulos. Incluso algunos rivales parecían resignados ante la locura de esta. Noja. Un partido que muchos habían descartado por considerarlo irrelevante, acabó regalando uno de los momentos más felices en toda la carrera de Saka con su selección. Pero a pesar de todo, Francia se negaba a rendirse. En el tiempo de descuento, Ousmane Dembélé definió con una frialdad implacable. 5-4. La ventaja de 4 goles de Inglaterra se había reducido, una vez más, a solo 1. Francia estaba a un solo instante del 5-5. El banquillo se puso de pie. Los aficionados rugieron con locura. Un gol más completaría una remontada casi inimaginable. Pero entonces Bellingham sentenció el partido. Apenas unos minutos después de que Dembélé reviviera a Francia, Bellingham ganó la espalda al espacio y se dirigió directo al arco. Él mismo terminó la jugada. 6-4, 10 goles. El silbatazo final confirmó el marcador más caótico de la Copa del Mundo de este fin de semana. El gol de Bellingham también significó su 7º tanto en el torneo, descrito en los libros de historia como un nuevo récord inglés en una sola Copa del Mundo. Las estadísticas eran una locura. Un marcador final de 6-4. El partido de Copa del Mundo con más goles en más de 40 años. Un triplete de Saka. Du gol de Mbappé. Una ventaja de 4 goles casi borrada por completo. Un récord de asistencias para Olise. Un penal polémico. Y un partido que ambos técnicos hubieran preferido borrar de su memoria. El resultado le dio a Tuchel una dosis de redención. Su planteamiento táctico en la semifinal contra Argentina había sido atacado desde todas partes. Lo habían acusado de cobardía. Lo culparon por replegarse demasiado y arruinar el camino de Inglaterra hacia la gran final. Luego, cambió a casi todo el equipo para enfrentar a Francia. Al principio, pareció otro grave error. Sin embargo, sus suplentes anotaron 4 goles en la primera mitad y consiguieron el mejor resultado de Inglaterra en un mundial desde 1966. La victoria no podía borrar el desastre de la semifinal. Tampoco respondía a todos los cuestionamientos tácticos, pero le dio a Inglaterra un lugar en el podio y demostró que la plantilla tenía mucha más profundidad de lo que muchos creían. Para Deschamps, el desenlace fue muchísimo más doloroso. Su reinado de 14 años incluyó la gloria mundialista en 2018 y otra gran final en 2022. Se había convertido en uno de los entrenadores de selección más exitosos de la historia.
Su despedida debió ser digna y con honores. En cambio, su once de gala encajó 4 goles en el primer tiempo ante la de Inglaterra, suplentes, y se quedaron fuera del podio. La reacción de Francia en el segundo tiempo demostró orgullo. Se negaron a rendirse. Estuvieron a punto de consumar una remontada de 4 goles en contra. Deschamps asumió la responsabilidad y elogió esa lucha. Pero la última imagen de su era fue brutal. 6 goles encajados, una derrota caótica y una leyenda que se va por la puerta de atrás. El partido también pareció señalar el comienzo de un nuevo ciclo francés, en el que se esperaba, según el plan original, que Zinedine Zidane se convirtiera en el próximo entrenador. Una era se cerró en el desorden, otra esperaba afuera. Mbappé, sin embargo, se marchó con un legado muy distinto. Francia había perdido. Él no había levantado el trofeo. Aún podría perder la bota de oro dependiendo de la actuación de Messi. En la final, aún así, sus 2 goles lo habían colocado en el centro de la historia de la Copa del Mundo. El partido que nadie quería jugar le había dado el escenario para un récord que podría definir el resto de su carrera. Saka se marchó con su propio logro inolvidable. Había anotado 3 veces en un partido de la Copa del Mundo. Había convertido el penal bajo presión. Había transformado un partido de consolación en una declaración de intenciones. Después, admitió que muchos jugadores habrían preferido evitar ese partido, pero él estaba feliz de jugar. Un mundial solo llega cada 4 años. Para él, cada minuto seguía importando. Esa actitud tal vez respondió al debate sobre si los partidos por el tercer puesto deberían existir. Los entrenadores habían calificado el partido de inútil. Y entonces llegaron 10 goles. Llegó un triplete. Los récords cayeron. Un colapso histórico casi se convierte en una remontada histórica. La falta de presión generó la libertad que a ambos equipos les había estado haciendo falta. La precaución defensiva desapareció. El miedo desapareció. El partido se volvió casi imposible de controlar. En una semifinal o una final, probablemente ambos equipos habrían jugado con mayor precaución. La misma falta de importancia que criticaban Tuchel y Deschamps tal vez haya sido lo que creó el espectáculo. Ya nadie tenía nada que proteger. Así que ambos equipos se lanzaron al ataque. Se suponía que la final entre España y Argentina iba a dominar el fin de semana. Pero, en su lugar, el partido que nadie pidió se robó el protagonismo. Francia e Inglaterra llegaron a Miami con el corazón roto, agotadas y furiosas de que las hubieran obligado a jugar. Dejaron atrás 10 goles, múltiples récords, una enorme controversia y una historia que se recordaría por mucho más tiempo que la mayoría de los partidos por el tercer puesto. El partido había sido descartado como un simple consuelo. Al final, se convirtió en el único partido del que nadie podía dejar de hablar.